hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Soy el padre Bernardo Moncada, el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Nos encontramos llegando aquí nuevamente a Jerusalén. Vamos a ir a la iglesia del Galicanto, la casa del sumo sacerdote donde estuvo preso nuestro Señor Jesucristo, el lugar donde San Pedro negó al Señor 3 veces. Desde aquí yo quiero invitarlos a que desarrollemos este excelente programa. Y seguimos caminando hacia la casa donde Pedro negó al Señor 3 veces. Los 4 evangelistas lo dicen. Las negaciones de Pedro están en San Mateo 26, en San Marcos 14, en San Juan 18 y en San Lucas capítulo 22. Hemos llegado a la casa de Caifás, sumo sacerdote, donde estuvo preso nuestro Señor Jesucristo después de que fue capturado. Acordemos que el Señor lo capturan ahí en el Monte de los Olivos o en Getsemaní y lo traen a este lugar donde pasa toda la noche para en la mañana ser juzgado. Aquí vamos a hacer una oración por todos y cada uno de ustedes. Acompáñenme. Se siente. A este lugar le llaman el Galicanto. Vamos a ingresar, mi hermano, aquí a la iglesia. Esta es la casa de Caifás, donde fue negado Jesús por Pedro. Vamos. Como les decía, a este lugar le llaman el Galicanto, lugar donde San Pedro niega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde aquí yo quiero hacer lectura de la palabra de Dios y orar por todos ustedes y sobre todo pedirle al Señor que por los méritos de su dolorosa pasión nosotros también podamos tener un encuentro íntimo y personal con Él. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, pero le iba siguiendo desde lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó: mujer, no lo conozco. Poco después le vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba: cierto que este también estaba con él, pero además es Galileo. Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra del Señor. Ave María Purísima. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ahora quiero leerles desde otro evangelista. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera del patio. Y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estás con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos: no sé qué dices. Cuando salía al portal le vio otra criada y le dijo a los que estaban allí:
Este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres uno de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo, y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Hermanos, estamos en un lugar muy bonito, pero muy triste. Esta es la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Cuando apresaron a Jesús, lo trajeron a este lugar. Allí donde vamos a ir ahorita, se divisa desde este lugar, está la celda donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, estuvo preso en ese lugar. Al Señor lo traen a este lugar. Pedro, que tiene fuerza espiritual, gallardía, lo acompaña desde lejos, está detrás de él, aquel que le había dicho: Señor, ¿a dónde iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? San Juan capítulo 6, versículo 67. ¿A dónde iremos, Señor? Sin embargo, el Señor le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, entregaré mi vida por ti, le dice Pedro. Sin embargo, vienen. Cuando estaban viviendo el momento, a Pedro se le olvida aquella profecía que le había dicho el Señor. A Pedro, hombres, mujeres, le dicen: tú andas con Jesús. Pedro lo maldice, no con imprecaciones, con groserías, con maldiciones, con juramentos. Yo no conozco a ese hombre. Cuando lo ha negado 3 veces, canta el gallo. Dice la palabra de San Lucas que el Señor lo ve. Cuando canta el gallo, el Señor lo ve, y Pedro, al ver la mirada de Jesús, se acuerda de la profecía, de la palabra que el Señor le había dicho, y dice que sale fuera de este lugar y llora amargamente porque ha negado al Señor 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, hemos negado a Jesús? Yo creo que no solamente lo hemos negado 3 veces, muchos de nosotros, cuando sentimos la fuerza del Espíritu, la presencia del Señor, muchos le juramos a Dios con amor eterno que lo vamos a seguir durante toda nuestra vida y que le vamos a servir con santidad y justicia. Pero damos un paso y lo negamos con nuestra manera de hablar, de obrar, de pensar. Con cada pecado que cometemos, negamos a Jesús. Lo negamos, hermanos. A mí me decía un judío en esta peregrinación, me decía: yo no entiendo cómo los cristianos pueden perseguirse en hablar mal y llamarse cristianos. Y es verdad, nosotros negamos a Jesús en cada momento que no damos razón de nuestra fe. Por esa razón, mis hermanos y mis hermanas, en este lugar donde Pedro negó al Señor, abajo. Oh, yeah. It's okay. En este lugar donde Pedro negó a Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de hacer oración, de pedirle al Señor que hoy podamos confirmar nuestra fe en Él. Póngase las 2 manos en su corazón en este momento. Cierre sus ojos por un instante, incline su cabeza. Cada vez que nosotros pecamos, negamos a Jesús. Hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo quiero que usted le pida perdón al Señor por todos los pecados que usted ha cometido desde la última confesión hasta el día de hoy. Pídele perdón a Él por no amarlo a Él sobre todas las cosas. Pídele perdón por dar más importancia a otras personas y cosas que a Él. Pídele perdón por la soberbia, por el egoísmo, por el orgullo, por la vanagloria, por la impiedad, por la rebeldía contra Él. Pídele perdón al Señor por la ingratitud, por el desamor. Pídele perdón al Señor por la embriaguez, por la gula. Con esta unción y alegría vamos a conocer el lugar donde verdaderamente estuvo preso nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, aquí tenemos esta imagen del siervo de Dios. Y de aquí yo quiero hacer lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo del 6 en adelante. El cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana, apareciendo en su porte como un hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz. Hermanos, Dios se rebajó a sí mismo, dice el griego, se anonadó. Es decir, la peor humillación, lo más bajo que una persona puede estar. Eso se hizo Dios por nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Y esta imagen del siervo doliente, del siervo de Dios, profetizado por Isaías, por los demás profetas, anunciado por la palabra de Dios, lo encontramos hoy en este lugar. El Señor Jesús sufrió esta pasión dolorosa para que por sus llagas seamos sanados y por su sangre seamos liberados. Amén. Hermanos y hermanas, si estamos a punto de ingresar al lugar exacto donde estuvo preso nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme. Vamos a hacer lectura del Salmo 88, entre paréntesis el Salmo 87. Señor Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche. Llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor, porque mi alma de males está ahita, y mi vida está al borde del Seol. Contado entre los que bajan a la fosa, soy como un hombre acabado. Regalo entre los muertos, como los cadáveres que yacen en la tumba, aquellos de los que no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano. Me has echado en lo profundo de la fosa, en las tinieblas, en los abismos. Sobre mí pesa tu furor, con todas tus olas me hundes. Has alejado de mí mis conocidos, me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy sin salida, mi ojo se consume por la pena. Yo te llamo, Señor, todo el día, tiendo mis manos hacia ti. ¿Acaso para los muertos haces maravillas, o las sombras se alzan a alabarte? Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el lugar de la perdición. Se conocen en las tinieblas tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo grito hacia ti, Señor. De madrugada va a tu encuentro mi oración. ¿Por qué, Señor, mi alma rechazas? Lejos de mí tu rostro ocultas. Desdichado y agónico estoy desde mi infancia. He soportado tus terrores y ya no puedo más. Han pasado tus iras sobre mí, tus espantos me han aniquilado. Me envuelven como el agua todo el día, se aprietan contra mí todos a una. Has alejado de mí compañeros y amigos, son mi compañía las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Evangelio que hemos leído, pero desde el apóstol San Juan, para que veamos un poco más iluminado cómo los apóstoles, a la medida que la revelación se va dando, van teniendo características más puntuales. Ave María Purísima, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Entonces la patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada
portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo volvió a negar y al instante cantó el gallo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Si ustedes se ponen a leer Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo es interrogado, Pablo habla frente al sumo sacerdote, de igual manera le pegan, diciéndole que respetara al sumo sacerdote, y Pablo responde: no sabía que era el sumo sacerdote, y pide perdón, pide disculpas. Hoy el Señor está parado frente al sumo sacerdote, lo interrogan, el Señor habla y alguien le pega porque está delante del sumo sacerdote, pero el Señor no pide disculpas. ¿Por qué no? Porque la autoridad máxima no es el sumo sacerdote. La autoridad máxima es Jesús de Nazaret. El Señor solamente formula una pregunta: ¿has hallado culpa en mis palabras? Si has hallado culpa, si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Qué palabra tan bonita. Ojalá que ustedes algún día pudieran meditar entre la vida de Pablo y la vida de Jesús, los dos frente a estos personajes llamados el sumo sacerdote. La máxima autoridad es Jesús de Nazaret. No hizo alarde de ser igual a Dios, de su condición divina, sino que se rebajó, se anonadó. ¿Qué es rebajarse? La palabra rebajarse viene del griego anonadarse. Y literalmente, no lo traducen abiertamente, pero literalmente traduce hacerse estiércol. Es lo más bajo que puede caer y bajarse una persona. Dios se rebajó, lo peor que pudo haber hecho el Señor, lo peor, hasta llegar a morir una muerte tan terrible, como nos explicaba el hermano Guía, la muerte en la cruz. Sin embargo, todo eso lo sufre el Señor por amor a todos nosotros. Ahí ustedes sintieron esa atmósfera espiritual tan bonita, algo tan místico que se siente en este lugar. Yo les pido perdón a Juan, a los guías. Me pedían que me callara, no me callé, seguí orando porque no pude parar, no pude. Sentí que tenía necesidad de ese encuentro con Jesús. Con un Jesús triste, con un Jesús derrotado, con un Jesús acabado, con un Jesús que estaba pasando por todas las penas. Un Jesús que tenía, mis hermanos, la tristeza, la soledad, algunos dirían las emociones encontradas, cruzadas. Tenía el Señor del huerto de Getsemaní orando por nosotros, sudando sangre, aceptando esta empresa, esta voluntad del Padre de la redención humana. Lo apresan, lo traen, probablemente nos dicen a nosotros que pasó por este lugar. Esas escaleras tienen aproximadamente 2000 años hasta llegar a la casa del sumo sacerdote Caifás, y allí es interrogado. El Señor Jesús con valentía, el Señor Jesucristo con gallardía, el Señor Jesucristo, como diría, da razón de su misma fe. Sin embargo, sus apóstoles no lo hicieron. Los apóstoles se dispersaron, se fueron. Pedro, que llega cerca del Señor, termina negándolo, y ustedes ya saben. Algo que quiero detenerme un momentico: dice Pedro salió fuera
y lloró amargamente. ¿Hacia dónde fue Pedro? ¿Quién sabe? Tal vez vino acá, hasta este lugar, a llorar amargamente por haber negado al Señor. Y eso nos enseña a nosotros, mis hermanos, que nosotros también tenemos que llorar amargamente. Pedirle perdón al Señor por nuestra dolencia, por nuestros pecados. Sin embargo, vea la misericordia del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia que fuimos ahí a orilla del mar de Galilea o el lago de Tiberiades, donde yo les mostré los 3 corazoncitos, donde hicimos una oración, la iglesia del primado de Pedro? Pedro, después de que niega al Señor, vive en la pasión. Pedro vuelve a su vida pasada. Pedro era pescador y de este lugar se va allá donde estuvimos a pescar con los otros apóstoles. Y el Señor es tan misericordioso que el Señor resucita y se va a buscarlo a él. Se va a buscarlo porque hay una diferencia entre Pedro y Judas. Los dos lo negaron. Judas lo vendió, Pedro lo negó. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro lloró amargamente, se arrepintió. Judas, en cambio, no confió en la misericordia de Dios y se ahorcó. Se alejó totalmente de Dios por su propia voluntad. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos, sin importar el pecado que hayamos cometido, no importa lo que hayas hecho ni cuántas veces lo hayas hecho, siempre hay perdón. En esta vida reina la misericordia de Dios. Y Pedro, que lo negó aquí 3 veces, allá delante de Jesús resucitado, el Señor Jesucristo le pregunta 3 veces que si lo amaba. ¿Para qué? Para confirmar esas mismas 3 veces que lo había negado. Hoy también el Señor sale al encuentro de nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y el Señor hoy nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a Jesús? Tal vez, no, Señor, no te amo, me voy a alejar de ti porque no creo en tu misericordia y voy a vivir mi vida lejos de ti, como lo hizo Judas. O sencillamente repetirle como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aunque te he negado, hoy, Señor Jesús, confirmo mi necesidad. Te necesito, Jesús. Porque dijo Pedro, se lo repito, en San Juan 6:67, ¿a dónde iremos, Señor, si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Quiero centrarme un momentico nomás en la Virgen María. Ella también tuvo que haber estado por acá, detrás de su hijo, viéndolo, escuchándolo, tal vez buscando los apóstoles, tal vez acompañada de Juan. La Virgen María, mujer de dolores, también estaba sufriendo desde ese mismo momento la dolorosa pasión, solamente que ella, como dice la Biblia, en San Juan capítulo 2, versículo 19 y versículo 54, si no estoy mal, 52, todo lo guardaba en su corazón. Que nuestra Madre Santa, nuestra Madre Dolorosa, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Hermanos, estamos aquí en la escalera antigua donde se cree que pasó nuestro Señor Jesucristo cuando fue apresado en el huerto de los olivos, fue amarrado y traído, como ustedes lo ven, representada en esta fotografía, en esta imagen. El Señor, mientras lo amarraban, lo azotaban y lo trajeron hasta este lugar. Esta escalera es la escalera antigua por la que se cree que pasó nuestro Señor Jesucristo. Según los historiadores, esa escalera tiene una antigüedad de más de 2000 años. Por esa razón se cree que por aquí fue que pasó Jesús cuando fue traído del monte de los olivos o del huerto de Getsemaní a la casa de Caifás, el sumo sacerdote de la época. Yo no lo conozco,
Eso dijo Pedro. Aquí está negando a Jesús 3 veces en la casa de Caifás. Aquí nos encontramos, mis hermanos. Hemos llegado al final de este programa. Ustedes saben, mis hermanos, como siempre yo les recuerdo, por favor suscríbanse a mi canal. Soy el Padre Bernardo Moncada, el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Y preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Mis hermanos, este programa fue realizado aquí desde el Galicanto, la casa de Caifás, donde estuvo apresado nuestro Señor Jesucristo. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Dios les bendiga.